menos párrafo a párrafo queremos ir a través de la Escritura. Este suceso que hoy leímos de forma pública es recordado en 3 evangelios, y cada relato tiene datos que complementan al resto. A veces pasa que cada relato es igual en los otros evangelios. Su estructura es igual, pero tiene en los diferentes evangelios datos complementarios. Vamos a tomar la estructura de Lucas, que es el libro que estamos entendiendo, y vamos a complementar sus enseñanzas con los evangelios de Mateo y Marcos, donde también se narra este evento. Nos encontramos ante un perfecto ejemplo de la enseñanza pasada, de cómo el judaísmo parecía aquella religión que surgió de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Pero este es un buen ejemplo para corroborar que el judaísmo, al menos externamente, parecía ser la religión producto de observar el Antiguo Testamento, pero en realidad no lo era, no lo era. Más al fondo encontrarás que el Señor Jesús exactamente los reprendió por lo opuesto, porque la religión que habían elaborado no era una religión sacada de las Escrituras. Eso lo podemos ver al menos de forma obvia en el versículo 3. ¿Acaso no habéis leído? Por supuesto que los fariseos habían leído esto. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes han pasado por alto. La religión que ustedes profesan no es la religión bíblica. Puede que las enseñanzas del Antiguo Testamento y el judaísmo coincidan en algunos puntos, pero no son lo mismo. No solo porque muchas de sus interpretaciones del Antiguo Testamento eran erradas y el Señor Jesucristo las puso en evidencia, sino porque al no interpretar correctamente la Escritura, el judaísmo no llegó a Cristo, no concluyó en Cristo. Esa es la máxima muestra de que el judaísmo interpretó terriblemente las Escrituras, en que no llegó a Cristo. Y hemos dicho que cualquier sistema de religión que desecha a Cristo y tal como Él se ha revelado en su palabra, es un sistema falso de religión. Todo empieza en un día de reposo, cuando los discípulos, según el versículo 1, iban caminando por unos sembrados y arrancaron espigas de trigo y las frotaron en sus manos para comer el trigo. Por supuesto que usted sabe que el grano del trigo tiene una pajilla externa que al restregarlo, deja al descubierto el trigo en sí, y esa acción de restregarlo con la mano y comer fue reprendida por los fariseos que los acechaban. Mi pregunta es, ¿no podía andar el Señor en un sembrado haciendo algo con los discípulos cuando al terminar el sembrado ya estaban esperando los fariseos? Ellos estaban acechando al Señor y acusan a los discípulos con esta acusación de hacer lo que no es lícito el día de reposo. Pero ¿a qué apelaron los fariseos para afirmar que lo que estaban haciendo los discípulos no era lícito? Debemos reconocer y recordar o saber que los rabíes judíos habían elaborado una lista de 39 trabajos principales que no se podían llegar a hacer en el día de reposo. Pero bajo cada categoría, bajo cada una de las 39 categorías, había 6 subdivisiones. Así que si usted hace cuentas, ahí le dejo la tarea. 39 trabajos que no se podían hacer, bajo cada uno 6 categorías de cosas que estaban prohibidas hacer el día de reposo. Bajo esa perspectiva, arrancar trigo, frotarlo con las manos para comer, era una especie de cosechar, ¿sí?
era el equivalente a un trabajo de cosecha. Cosechar es trabajo. Entonces los discípulos estaban haciendo algo ilícito, pecaminoso, y los culpabilizaron por ello. El Señor les responde de una forma maravillosa, volviendo a la interpretación correcta de la palabra de Dios y afirmando su señorío aún sobre el día de reposo. Así que vamos a estudiar el texto de forma extraña. Vamos a empezar desde lo último hacia atrás. Desde su última expresión, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Luego iremos atrás a los dos ejemplos con los que el Señor afirma su señorío, y por último volveremos al relato inicial del Señor y sus discípulos. ¿Me hago entender? No vamos a ir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es su señorío declarado. Su señorío declarado. Estamos hablando del señorío de Cristo, ¿no? El señorío de Cristo declarado. El Señor, después de este evento, concluyó con una frase muy importante, que si tan solo eso retuviéramos esta mañana, sacaríamos el mayor provecho. El Señor concluyó con esta frase: el Hijo del Hombre, hablando del mismo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Quiere decir el Señor allí que Él es Señor de muchas cosas, aún, es decir, incluyendo el día de reposo. Tan cierto es eso, tan obvio y fuerte es el reconocimiento del Señor aún sobre el día de reposo, que Apocalipsis 1:10 nos afirma que ese día tiene un nombre especial después del Señor Jesucristo y se le llama el día del Señor. Tanta es su autoridad sobre el día de reposo que hasta ese nombre ya no se nombra como día de reposo. Se llama como día del Señor. Es aún más preciso, ¿no le parece? Y nos dice un poco más. La palabra de Dios es clara en declarar el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Colosenses 1, 15 al 19 nos señala el señorío de Cristo sobre todas las cosas. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, según este texto, el Señor Jesucristo no es Señor de qué. No es Señor de qué. Positivamente hablando, hermanos, Jesucristo es Señor de qué. De todo. Todo. Todo lo que usted ve, Él dice: yo soy Señor de eso. ¿Es algo que usted no ve? También es Señor de eso. Son personas, son ángeles, son cosas, todo Él es Señor de todas las cosas. ¿Y para qué? Aún de la iglesia. ¿Para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, es decir, para que en todo tenga el primado, el señorío, para que en todo Él sea el Señor de todo. Aún, hermanos, Él es Señor de qué? Del día de reposo. Él es Señor del día de reposo. En todas las cosas ha puesto su señorío. Aún en la semana es suya. Y en el día de reposo, aún de eso, Él es
Señor. ¿Cómo miramos el señorío de Cristo específicamente sobre el día de reposo? Primero, en que Él es su creador. ¿Cómo miramos el señorío de Cristo sobre el día de reposo? Primero, en que Él es su creador. ¿No dice la Biblia que todo fue creado por Él? Y para Él, Él es su creador. El Hijo del Hombre, como Señor de todas las cosas, es Señor del día que Él creó. No hay nada que escape de su señorío. Desde el Edén se deja claro que este día no se lo inventó el hombre. Adán no dijo, uy mija, ya hemos trabajado 6 días. ¿Qué te parece si descansamos uno? Ah, bueno, mijo, ¿y qué hacemos hoy día que no estamos trabajando? ¿Qué tal si adoramos a Dios? Ah, está bien, adoremos a Dios. No. La gente nos dice que la división de entre semanas, que eso de apartar un día es un invento de la religión, de las religiones. Eso no es así. Dios se inventó el día. No es una costumbre que el hombre adquirió. Es un mandato, es un día que Dios apartó. En Génesis 2 al 3 dice, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, que quede claro, ¿quién fue el que santificó o apartó ese día? ¿Quién lo hizo? Bueno, primeramente, ¿quién hizo la cadencia día y noche? Bueno, tenemos que retrocedernos más. Entonces, ¿quién hizo el sol y la luna para que señorearan en el día y en la noche? Ah, bueno, Dios hizo las lumbreras, y al hacer las lumbreras, Él mismo inventó una cadencia de 24 horas, día y noche. ¿Y quién inventó que eran 7 días? Él. ¿Y quién lo apartó a un ladito y lo bendijo? Él. Él es Señor del día de reposo, primero porque Él lo creó, lo apartó y lo bendijo. Segundo, ¿en qué más muestra el señorío de Cristo, o en qué más se muestra el señorío de Cristo sobre el día de reposo? En que Él es su legislador. Él es su legislador. Es decir, además de haber creado ese día, haberlo apartado, Él legisla o rige sobre él. En otras palabras, es Él que tiene toda la potestad de decir qué exactamente es el destino de ese día. Él no ha dejado ese día diciendo, yo aparto el día, ustedes úsenlo como bien a ustedes les parezca. A ver, ¿qué te gustaría hacer en yo lo aparté, yo lo bendije, pero dime tú, ¿qué quieres hacer en ese día? ¿Cuál es tu gusto? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Qué te ha parecido que debes o no hacer? ¿Cómo es tu formación familiar? ¿Cómo es tu cultura? Tú llena ese día con lo que tú quieras, igual yo lo bendigo porque ese día yo lo bendije. No. Él es su legislador. Eso quiere decir que exactamente es Él quien tiene la potestad y la usó, déjeme decirle, para decir lo que una persona puede o no hacer en ese día. Ese día es de su propiedad. Ese día Él le ha puesto sus límites exactos, tanto de duración como de actividades que se pueden o no hacer. Y también, por supuesto, Él le ha puesto limitaciones a ese día. En este relato, imagínese usted, pobres criaturas como los fariseos, diciéndole al Señor del día de reposo, tus discípulos están pecando y tú ni te diste cuenta. El vaso de barro al que lo formó, enseñándole justicia al Señor del día de reposo. Pero eso es lo que está pasando aquí. ¿Quién más que nuestro Señor podría dirimir el asunto de qué es lícito o no hacer en el día del Señor? ¿Quién más era el adecuado para decir si sus discípulos sí estaban pecando o no? ¿Quién más? El Señor del día de reposo, el que se lo inventó, por así decirlo, el que lo apartó, el que lo bendijo, aquel que es Señor del día de reposo. Y tercero, ¿cómo más vemos el señorío de Cristo sobre el día de reposo? En que Cristo es la realidad perfecta y final del día de reposo.
en que Él es su realidad perfecta y final. ¿Cómo más ves que Él es Señor del día de reposo? Hermanos, no solamente en que Él creó el día, y no solamente en que Él puede decir qué se hace o no se hace el día de reposo, sino en que Cristo es la realidad perfecta de lo que significa el día de reposo. Hermanos, nosotros no hemos entendido el día de reposo hasta que no entendamos qué tiene que ver Cristo con ese día. Por supuesto que es la voluntad de Dios que su pueblo observe semanalmente un día, pero la pregunta es, ¿solamente Dios quiere vernos apartar un día para adorarle sin ninguna realidad más? No. Déjeme decirle que el día del Señor tiene un significado profundo y escatológico. Yo sé que aquí tenemos una palabra nueva, escatológico. Un significado profundo, ya lo entiende usted, no es superficial. Un significado escatológico quiere decir que hay una realidad que tiene que ver con el final de los tiempos, que usted tiene que ser consciente del día del Señor. No pierda esto, el día de reposo es un acto de obediencia y tiene un significado profundo y escatológico. Déjeme explicarle, el día de reposo señala hacia un significado más profundo, que es el reposo que los creyentes tenemos estando en Cristo. Mire lo que estamos celebrando un día como hoy. Hay algo más, hay algo no tan superficial que es simplemente dejar de trabajar para adorar a Dios. Eso está bien, eso hace parte de la obediencia, pero su significado profundo es que nosotros tenemos en Cristo nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo. Él nos sacó de las tareas pesadas de nuestro pecado. En Él tenemos el reposo de nuestro corazón, y un día como hoy estamos celebrando que Él haya muerto en la cruz para darnos ese reposo en el alma, de no estar trabajados y cansados con las cosas del mundo, y que Él nos haya hecho descansar. Pero eso tiene un significado escatológico. Quiere decir, hermanos, que un día nos estamos avanzando al día en que entremos al reposo eterno, donde Cristo será el todo en todos. Mire todo el significado que tenemos en un día como hoy. Es un día de obediencia y adoración, por supuesto. Tiene un significado profundo, centrado en Cristo, por supuesto. Y tiene un significado escatológico, sí, porque un día, hermanos, entraremos, por así decirlo, a un día, a un domingo eterno, donde Él será nuestro Señor en todos, sin ningún tropiezo. Hermanos, no hemos entendido el día del Señor si no entendemos que Cristo aún es Señor en su realidad profunda, completa y perfecta. Cuando el Señor dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, estaba diciendo grandes cosas ese día. Así que primero dijimos que íbamos a ver su señorío declarado. Y ya hemos visto pues cómo declara el Señor su señorío, diciendo que Él es Señor del día de reposo. ¿Y qué significa eso? Segundo, su señorío sustentado. Su señorío sustentado. Aquí es significativo que el Señor del día de reposo haya sustentado su respuesta basado en un elemento singular. Es decir, y déjeme decirle esto, cuando el Señor fue a responder a los fariseos y a enseñarles que ellos estaban errados, ¿qué elemento usó? No me lo diga todavía, pero piense en esto. Cualquier cosa que el Hijo del Hombre, en su autoridad como Señor del día de reposo, haya usado para decir qué es o no lícito hacer, hermano, eso es muy importante, porque si el Señor usó tal o cual cosa para decir qué es lícito o no hacer, nosotros, pobres criaturas, no tenemos otro elemento al cual apelar. No sé si me entiende mi argumento. Cualquier cosa que Él haya usado para defender su punto, eso debe ser lo más importante.
Porque si el mismo Hijo del Hombre apeló a eso para decir qué es lícito o no hacer, entonces a eso, al que apeló el Hijo del Hombre, debe ser no solamente nuestra autoridad máxima, sino que no hay otra autoridad para nosotros. Ahora sí, ¿a qué apeló el Señor Jesucristo? A la Escritura. Hermanos, el Hijo del Hombre, el Señor del día de reposo, que pudo haber dicho, mire, aunque esto no esté en la Biblia, le voy a decir esto. ¿Qué hubiéramos tenido que hacer? Lo dijo el Hijo del Hombre, lo dijo el Señor del día de reposo, nada que hacer. Pero usted y yo deberíamos callar y caer en tierra cuando nuestro Señor Jesucristo tomó la misma Escritura y dijo, está escrito. ¿Por qué lo digo esto, hermanos? Permítame que le aplique esto por un momentito a su corazón. Si el Hijo del Hombre, como Señor del día de reposo, no fue más allá de la Escritura para saber qué hacer o no el día de reposo, no me venga usted con argumentos de que yo quiero, pienso, deseo, es mi costumbre. No lo haga. Las Escrituras, hermano, las Escrituras. Ay, pastor, es que yo no estoy acostumbrado. En mi iglesia donde yo voy no guardan el día del Señor. Ese es su problema, amigo. La Escritura a la cual apeló el Hijo del Hombre lo dice. Es que en mi familia no guardan el día. Amigo, el Hijo del Hombre apeló a lo que está escrito. No es por costumbre, no es por tradición, no es lo que deseemos, no es lo que queramos, no es lo que nos parezca. Es que dice la Escritura, y alguno se pondrá más quisquilloso cuando sepa que los argumentos Cristo los sacó del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, para decirle a sus discípulos que era lícito o no hacer, y a los fariseos. Hermanos, la unión que hay entre la palabra encarnada y la palabra escrita es innegable. Cristo es el verbo de Dios, Él es la palabra encarnada, pero Él habló y tenemos su palabra escrita. Allí y allí, solo allí debemos apelar, hermanos, como autoridad final, como el tribunal último de apelación. En nuestra Constitución hay varios pasos, y usted no lo deja contento un fallo, usted puede apelar a otros, pero llega un momento donde ya la Constitución le dice, hasta aquí, lo que falle esto es lo último y final. Bueno, la palabra de Dios no anda con tantas cosas, lo que la Biblia dice en un comienzo es también lo final. Su palabra es irrevocable, es el tribunal final de apelación. Cuando el Señor Jesucristo quiso dejar en claro un punto, no apeló a, vea muchachos, a mí me parece que ustedes están, no, a mí me parece nada. Aunque si Cristo nos hubiera dado su parecer, hermanos, eso es. Apeló a la Escritura. Y esto es sustancialmente distinto al fundamento sobre el que los fariseos apelaron para determinar si algo era lícito o no. ¿Sobre qué base los fariseos dijeron a sus discípulos, eso no es lícito? ¿Sobre qué base? Sobre la base de sus tradiciones, no sobre la base de la Escritura. Piense, si los fariseos hubieran dicho, maestro, está escrito tal cosa, ¿qué hubiera hecho el Hijo del Hombre? Bien has dicho, está escrito. Pero ellos no estaban apelando a la Escritura, estaban apelando a la tradición. Les recuerdo que esto, y vuelvo y le refrendo, uno piensa, el judaísmo fue ese sistema religioso que surgió de las enseñanzas del Antiguo Testamento. No, a veces parece, pero en esto vemos que no. Y les recuerdo que el Señor Jesucristo, no solamente en el cuarto mandamiento, sino en el quinto, en Mateo 15, les recuerdo esto. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hermanos, lo hicieron con el primer mandamiento, con el segundo, con el tercero. Estamos estudiando que lo hicieron con el cuarto. Les cito Mateo 15 para que sepa que lo hicieron con el quinto. Lo hicieron con el sexto, con el séptimo, ¿recuerda? Yo no he matado, pero el Señor dice, pero ha odiado. Yo no he adulterado, sí, pero ha mirado lujuriosamente. Hermanos, ellos no entendieron y cómo regían su vida, no por la palabra, sino por la tradición. Hermanos, que no nos quepa esta exhortación, diciéndoles, ustedes han anulado el mandamiento por guardar su tradición. Pastores, que mire, desde hace 20 años, mi tradición es que después del culto de la mañana es día de la familia. ¿Sabes qué valor tiene tu tradición al lado de la palabra de Dios? Hermano, déjeme decirlo diplomáticamente, nada. Pero ya usted sabe, ¿no? Nada. Nuestras tradiciones, así sean religiosas, nada son si no están sustentadas en la Escritura, mucho menos si la contradicen. Ahora sí, hermanos, con 2 ejemplos extraídos de la Escritura, el Señor sustenta su señorío sobre el día de reposo. Él deja bien en claro que Él tiene el derecho a legislar en el día de reposo y les pone ante sus ojos la verdadera intención e interpretación del día de reposo. El primer ejemplo es David. Les trae el episodio de David. Les recuerdo que Saúl iba a matar a David. David sale apresuradamente con unos hombres, se fue sin armas, se fue sin provisiones, llegó a aquel lugar donde le pidió comida al sumo sacerdote. El sumo sacerdote toma de los panes que habían sobrado del día anterior, los panes que después de cumplir su oficio de quedar un día allí, eran destinados para que lo comieran los sacerdotes, y el sacerdote, el sumo sacerdote les dice, si sus hombres han estado purificados, purifíquense y pueden comer de este pan que era destinado a los sacerdotes, y se le permitió comer a David. El Señor les recuerda cómo David mismo, cuando tuvo hambre, tomó y comió aquellos panes que solo podían ser comidos por los sacerdotes, y cómo aquel acto fue permitido por Dios porque fue necesario. Y aquí el Señor ilustra 2 bellos principios de lo que es lícito hacer en el día del Señor: atender a lo que es necesario y ser misericordiosos. Es decir, a lo que es necesario, pero no saque su lista de lo que usted piensa que es necesario. No saque su lista. ¿Qué dice la Biblia que es necesario para el hombre? Según la Biblia, no usted. Porque algunos otros dicen, no, para mí es necesario tener un Xbox. Eso es una necesidad para mí. No, no es su lista. La Biblia dice sustento y abrigo. Atender a las necesidades de sustento y abrigo no son excepciones para quebrantar el día del Señor. Atender a las necesidades de sustento y abrigo es la intención o una de las intenciones del día del Señor. Por eso, hermano, comer está permitido. ¿Ya? Comer. ¿Es un trabajo? Sí, me imagino, para algunos es más trabajoso que otros. Pero hermanos, hay que hacer algo para comer, ¿no? ¿Es una obra comer? Sí. ¿Por qué no está reprendida? No porque el día del Señor Dios dé permiso para quebrantarlo atendiendo la necesidad, no. Es porque una de las intenciones del día del Señor es atender a nuestra necesidad. Y la misericordia, hermanos,
Es otro bello principio del día del Señor, las obras de misericordia. Y lo ilustró el Señor con David. Es decir, ibas a dejar unos panes que se enmohecieran dejando morir a unos hombres de hambre. No. Por eso el Señor en Marcos 2:27 les dijo de esta forma: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Aquí el Señor ilustra los principios de necesidad y misericordia. El Señor afirma que suplir las necesidades es lícito el día de reposo, y hacerlo no constituye una violación a Él. Lo que hicieron los discípulos no era catalogado por el Señor del día de reposo como trabajo, sino como suplir una necesidad. Hermanos, ellos no estaban arrancando espigas para irlas a vender. ¿Me hago entender? Eso hubiese sido una violación del día. Estaban arrancando espigas para comer. Para comer. Entonces no estaban violando el día, porque comer, según el Señor del día de reposo, es una necesidad. Es una necesidad. En Mateo 12:5 se narra el complemento de la respuesta. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Este es el segundo ejemplo con el que el Señor sustenta su señorío el día de reposo y les pone a pensar en otra cosa. Hablemos de los sacerdotes. ¿Quién instituyó el sacerdocio? Dios. ¿Quién instituyó el templo? Dios. ¿Quién instituyó las ofrendas? Dios. ¿Y qué hacen los sacerdotes el día de reposo? Pues ellos trabajan, la gente trae sus sacrificios, ellos trabajan, me imagino que es el día que más quedan exhaustos. ¿Cómo es que ellos, les dice el Señor, profanan, entre comillas, el día de reposo y son sin culpa? Pues aquí, hermanos, se ilustra maravillosamente el tercer propósito del día de reposo, y es que todo trabajo para adorar al Señor no es una violación al día del Señor. Es uno de sus propósitos. Es uno de sus propósitos. Hermanos, nosotros, aquí donde usted está, yo espero que lo esté haciendo, está trabajando en su mente. Quizás los hermanos Ujieres no es, hermanos, les vamos a dar permiso de quebrantar hoy el día del Señor. No. Ese trabajo para adorar al Señor es servicio que Dios avala el día del Señor. Ellos no están trabajando para ganar dinero. ¿Me hago entender? No es un trabajo así. Es el trabajo que tiene que ver para la adoración a Dios. El trabajo para la adoración a Dios. Así que aquí brevemente, hermanos, quizá un día lo veamos, pero en el día del Señor, según el Señor del día de reposo, es lícito atender las obras de necesidad. Atender a las obras de misericordia. Y trabajar para adorar a Dios. Si usted no puede encasillar una actividad en esos tres propósitos, seguramente el Señor del día de reposo le dice: no la haga. No la haga. No es lícito. El Señor afirma que los sacerdotes trabajaban el día de reposo en el templo, el día de sus labores más grandes y trabajos más exhaustos. Sin embargo, el Señor afirmó que trabajar para Él, obrar para Él, en culto, en adoración, no es una violación del día. Los fariseos estaban tan celosos de guardar el día de reposo que se olvidaron del Señor, del día de reposo. Y por eso el Señor les dice: algo mayor que el templo está aquí. Ustedes están más preocupados porque todo en el templo que está aquí. El Señor del templo está aquí. El punto es, hermanos, que
cuidado de desviar la intención del día del Señor, olvidando el objeto del día, que es el Señor mismo. Ahí estaba la realidad perfecta del día del Señor, en una persona encarnado, y ellos no lo vieron. No se trataba en esa época, ni se trata hoy, hermanos, de seguir paso a paso con una listica en el bolsillo, de forma externa, impersonal, de ciertas actividades que nos toca hacer o no nos toca hacer. Hermanos, esto se trata de adorar a Cristo, de adorar al que es mayor que el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Por supuesto que si lo amáis, guardad su mandamiento, pero no te vayas tras las minucias del día, perdiendo de vista al Señor del día y su adoración. Así que el Señor sustentó su señorío del día de reposo, exhortando a los fariseos a acogerse a las Escrituras y a no imponer su criterio, supuestamente para mejor honrar a Dios. ¿No habéis leído esto? ¿Acaso no habéis leído? Pienso que es una palabra fuerte para alguien que se dedicaba a leer y estudiar las Escrituras. ¿Qué no alcanzaste a leer de ahí? ¿Qué no leíste de allí? Dios será honrado no cuando tratamos de ser más justos que Dios, no se puede, sino con acogernos a lo que Él nos ha dado en su palabra, es suficiente. Acojámonos a la palabra, rindamos nuestro corazón al señorío de Cristo en todas las áreas y claro, al día que lleva su título, el día del Señor. Y por último, su señorío vindicado. Vimos su señorío declarado, 2, su señorío sustentado, 3, su señorío sobre el día del Señor vindicado. Y retrocedamos al asunto que desencadenó la respuesta del Señor. Los discípulos fueron acusados de hacer lo que no es lícito. Y por supuesto, al reprender a los discípulos por una mala práctica, también estaban censurando al maestro de ellos. Debemos creer que de estar haciendo algo malo, el mismo Señor hubiese reprendido a sus discípulos. ¿Cómo, partiendo de este hecho, el Señor vindicó su señorío sobre el día de reposo? Primero, el Señor vindicó su señorío el día de reposo, dejando hacer a sus discípulos lo que era lícito. Así Él vindica su señorío. Piense esto, si los discípulos estuvieran haciendo algo malo, ¿usted cree que el Señor hubiera dicho, no, pues dejémoslos, está bien, son ellos? No. Es más, le recuerdo algunas ocasiones donde el Señor hasta los reprendió por lo que ellos estaban pensando. Se volteó y les dijo, ¿qué están murmurando? Les recuerdo que los señores de la tierra tienen su señorío, pero ellos estaban peleando entre ellos. El Señor reprendió lo que ni siquiera le llegaba a sus oídos, mucho más hubiera reprendido ¿qué? Una mala práctica. Ahora si hubieran estado haciendo mal, el Señor del día de reposo, ¿qué hubiera dicho? Señores, eso está prohibido. Pero ¿cómo el Señor vindica su señorío? Al dejar hacer a sus discípulos lo que era lícito. Él no permitió una práctica ilícita. Aquello que el Divino Maestro, y atienda muy bien a esto, aquello que el Divino Maestro hizo en el día de reposo es una enseñanza ejemplificada para nosotros. Todo lo que el Divino Maestro enseñó con sus palabras acerca del día de reposo es una enseñanza para nosotros, y todo lo que el Divino Maestro avaló en un día de reposo es una instrucción para nosotros. Otra vez, hermano, todo lo que el Divino Maestro hizo en un día de reposo, eso es lícito. Todo lo que Él dijo con sus palabras que era lícito o no, eso es una instrucción. Pero también todo lo que Él avaló en otros, en un día de reposo, eso es una instrucción para nosotros.
En otras palabras, hermano, si usted quisiera saber, solo a la luz de la vida de Cristo, qué es o no lícito hacer en un día de reposo, vaya a lo que Él dijo de los días de reposo, a lo que Él hizo en los días de reposo y a lo que Él permitió hacer en los días de reposo. Y arme su cuadro mental de qué es o no lícito hacer. Debemos meditar a profundidad la naturaleza de las enseñanzas de nuestro Señor con respecto al día de reposo, sea que Él hablara, sea que hiciera algo o lo avalara en otros, tanto aquí como en otros lugares de la Escritura. Esa es nuestra instrucción. No debemos permitir ser desviados por aquella doctrina que afirma que el día de reposo fue un mandato exclusivamente para los judíos y que al venir Cristo lo abolió. No hay un solo pasaje en los evangelios que demuestre que el Señor abolió el día de reposo. En todos los casos en que vemos a nuestro Señor mencionando el día de reposo, habla es contra las falsas ideas del mismo. El Señor quiso fue limpiar de las adiciones de los hombres el día de reposo, pero jamás revocó o corrigió el día de reposo. La segunda manera como el Señor vindicó a partir de ese relato su señorío es al condenar a los fariseos por culpabilizar a los discípulos. ¿Cómo Él vindicó su señorío? Primero, permitiéndole hacer a sus discípulos lo que era lícito. Y segundo, reprendiendo a los fariseos por culpabilizar a sus discípulos por esto. En Mateo 12:7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Debió ser de ánimo y de afirmación a sus temblorosos discípulos que el mismo Señor del día de reposo los haya declarado inocentes. Hijos, los fariseos les han dicho culpables, yo les digo inocentes. Y ustedes, fariseos, no deberían culpabilizar a los inocentes. Para el Señor del día de reposo, sus discípulos eran inocentes, pero los fariseos culpables. El juez justo de toda la tierra, basado en el testimonio de su propia palabra revelada, la Escritura, como Señor del día de reposo, corrigió y reprendió a los fariseos por una sentencia tan errada. En esto muestra su señorío, porque el día del Señor es lo que Él dijo que era, y el día del Señor se transgrede de acuerdo a como Él dijo que se quebranta. No es nuestra apreciación, ni nuestra opinión, sino la del Señor del día de reposo. Cuidado, hermanos, con culpabilizar a inocentes, pero cuidado con absolver al culpable. Él es el Señor del día de reposo. Vamos a terminar con 3 asuntos breves, hermanos. El primero de ellos: a causa del señorío de Cristo sobre este día, a causa del señorío declarado, del señorío sustentado y del señorío vindicado de Cristo sobre este día ya no es llamado en el Nuevo Testamento día de reposo. Es llamado día del Señor. Yo sé que en el Nuevo Testamento se habla del día de reposo. Se habla en un contexto cuando los apóstoles iban un día de reposo a predicar. Pero ¿cuál fue la palabra que selló
este día en Apocalipsis 1:10, dice el apóstol Juan, el último apóstol muerto, estaba yo en la isla de Patmos, en espíritu, en el día del Señor. Piensa, hermano, que cuando decimos día de reposo, estamos dando solamente parte de lo que significa. Pero cuando decimos día del Señor, estamos diciendo todo lo que este significa. Si usted dice día de reposo, ¿como dónde cae el énfasis? Como de abstenerse de las actividades cotidianas y dedicarnos al Señor. Pero día del Señor, ¿qué implica? Primero, usted está implicando que ese día es de su propiedad, que ese día es consagrado a Él, pero que está centrado en Él como nuestro reposo. Por supuesto que está incluido el descanso, por supuesto, pero cuando usted dice día del Señor, aumenta y exhibe mejor lo que significa. Este título, Día del Señor, precisa más la naturaleza del día de reposo, que es un día de adoración al Señor, que es un día de consagración a Él. Señala hacia la obra del nuevo pacto, pues se reconoce implícitamente su vida, pasión, muerte y resurrección. Si esto no hubiese ocurrido, podríamos seguirlo llamando simplemente el día de reposo, pero ahora lo llamamos Día del Señor, declarando las muchas verdades allí incluidas. Claro, que si usted dice día de reposo tampoco está cometiendo un grave pecado, ¿me hago entender? Pero precisemos los términos, pudiera ser más específico, día de reposo cristiano o la palabra bíblica día del Señor, e incluye estas cosas. Segundo, vivimos en días cuando todo lo que se parezca a un estricto cumplimiento del día del Señor se denuncia fuertemente en algunos sectores como legalismo, como un llamado a volvernos a los rudimentos de la ley ceremonial. Son días malos, hermanos, para vivir la fe real. Parece que el Señor es Señor del día de reposo solo sobre algunas iglesias. Porque hay otras iglesias aún reformadas o llamadas reformadas que hoy le enseñan a la gente que guardar estrictamente el día del Señor es legalismo. Y yo los desafío, y eso va a quedar en video, y los desafío a que me digan dónde está revocada en la Biblia el día del Señor, y dónde guardar la ley moral de Dios sea llamada en la Biblia legalismo. Eso es llamado obediencia, y si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos? ¿Cuáles? ¿De dónde los sacas? De la Escritura. De la Escritura. Cuídese, hermano, de aquellos cristianos, cristianitos o como les llame, no importa el apellido que lleven, si le dicen que guardar el día del Señor es legalismo, cuídese de ellos. Cuídese de ellos. Él es Señor aún del día de reposo hoy. Que yo sepa, Él no ha dicho, en esto me quito mi corona real y se la doy al hombre para que Él reine sobre ese día. El obispo anglicano Ryle dice lo siguiente: bástenos con recordar cuando oímos estas cosas que las afirmaciones o acusaciones no son pruebas en sí, y que estas vagas acusaciones carecen de confirmación en las Escrituras. Las afirmaciones de que es legalismo guardar el día del Señor. Sí, usted puede tomar cualquier mandamiento y guardarlo de forma legalista, sí, no solo el cuarto, puede coger cualquier cosa y volverlo un legalismo, pero guardarlo bíblicamente no es legalismo. Jamás el día del Señor ha sido revocado, ni por Él mismo, ni por nada, y que no tenemos el más mínimo derecho de quebrantarlo o de usarlo a nuestro antojo. El Salvador redimió el día santo de las tradiciones judías, no de su cumplimiento. Cuídese de los predicadores y más reformados
que ganan adeptos proclamando una emancipación del día del Señor. ¿Sabe? Hay gente que nos dice continuamente, pero se me hace extraño, yo he ido a iglesias reformadas y allí el día del Señor eso no se habla. Y allá, mire, allá nos dicen desde que usted venga en la mañana, el resto, pues mire a ver cómo, que quiera venir en la tarde, venga, el que quiera usarlo para la familia, haga. Aquí se me hace que ustedes están errados. Le pudiéramos decir, ¿no habéis leído? ¿Por qué me dices que yo estoy errado? ¿De dónde sacas qué es lícito o no hacer? ¿De dónde lo sacas? ¿De la tradición de tu iglesia? La tradición de tu iglesia no es la Escritura. La Escritura es palabra de Dios. No anules el mandamiento por tu tradición. Eso sí es ser fariseo. Eso es ser fariseo. Anular el mandamiento por vuestra tradición. Es que no es nuestra tradición guardar el día del Señor así. ¿Sabes en qué estima tengo tu tradición? En nada. Bajo un ropaje de supuesta gracia afirman que uno tiene la libertad de no observar este mandamiento y de hacer de este día un día de familia, paseos, compras, diversión, negocios, tareas y trabajos. Cuídese de eso, porque el Señor del día de reposo nos dijo en qué se invierte el día de reposo. O obedece o es un transgresor. Pero usted ni yo podemos editar lo que Él ya dijo. Él es el Señor del día de reposo. 3. Así como el mismo Señor afirmó con sus palabras, ejemplos y avales, qué es lícito hacer en su día, como adoración, obras de necesidad, obras de misericordia, también restringió el uso del día del Señor para nuestros caprichos, gustos y vanidades. Hermano, esto tiene dos caras, yo lo sé. Por un lado, Él nos dijo qué deberíamos hacer. Y en lo que Él nos permitió hacer, hermano, no se deje reducir a esclavitud. El mismo Señor enseñó, si el día de reposo su buey cae en un hoyo, ¿lo deja ahí porque es día de reposo? No, hermano, no. Así que ese día, hermano, darle comida a la mascota no está mal. ¿Sí? No digas, no, eso es trabajo. Día del Señor. Eso, hermano, Él nos dijo que sí podíamos hacer. Y entonces usted viene en su automóvil aquí para la iglesia, hay una persona atropellada ahí en la mitad de la vía, usted es el único carro que hay, usted que dice, hoy es día de reposo, vamos para la iglesia, hace así, sigue derecho. Una vida tiene que ser preservada, hermanos. ¿Entiende? Él dijo que era lícito hacer. Él dijo que era lícito hacer. Yo sé que hay líneas muy finitas de entendimiento, yo entiendo. Yo sé que muchos de ustedes pudieran dejar el almuerzo preparado el día anterior, yo sé. ¿Me hago entender? Eso se puede hacer, eso se puede hacer. Pero hermanos, una cosa distinta es tomar el trigo, frotarlo en la mano para comer. Otra cosa es coger la cosecha de trigo para venderla. ¿Ya? Eso es distinto. Cuidado. Pero también por otro lado, hermanos, no solamente disfrute de la libertad de hacer lo que Él, y se lo digo por esto, alguna vez una persona me dijo, pastor, evangelizar está bien el día del Señor, es que en mi iglesia me dicen que eso está mal el día del Señor. Hermanos, si es una muestra de misericordia sacar un animal de un hueco, no le mostraríamos más misericordia a alguien evangelizándolo. Ahora, si lo que usted quiere es decir, pastor, no voy a culto porque me voy a donde mi familia a evangelizarlos, a la luz de un almuerzo, sí, aquí a la luz de esto, pero a evangelizar, no, eso ya son triquiñuelas suyas, leguleyadas suyas. No sea un tinterillo de la fe. Pero hermano, salir a evangelizar un día del Señor
¿Hay algo más misericordioso? Digo yo, mostrar a la gente el camino de la salvación. Pero por otro lado, cuídese de imponer en el día del Señor caprichos, gustos o vanidades. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque este año vas a probar la fe de tu pueblo. ¿En qué vas a usar el 24 de diciembre? El Señor del día de reposo ya habló. Ya habló. ¿Tu tradición? ¿Tu familia? ¿En qué lo usarás? Dios es bueno, cada tanto nos va a recordar. Si Él es Señor aún del día de reposo en esto. No es lo que queramos. Gracias, Señor, porque hoy es la final, porque vas a probar la fe de muchos aquí. Gracias a Dios. Usted se va a dar cuenta si Él es Señor de su vida, aún del día de reposo. Aún del día de reposo, y llámeme como me llame. No me interesa el apellido que me ponga hoy. Pero ¿acaso Él no es el Señor del día de reposo, salvo cuando haya mundial? Salvo cuando haya partidos, salvo cuando se atraviese el cumpleaños, salvo cuando se... No, Él es Señor aún del día de reposo. Él defiende su propio día de aquellos que convierten el domingo en un día de negocios y placer. Muchos no soportan estas enseñanzas y huyen a iglesias donde no se les enseñe esto y así sentirse tranquilos como quebrantadores del día del Señor. ¿Acaso irse a otra iglesia anula el mandamiento para ti? No, es un deber moral al que aún el no creyente está obligado a observar. Y si eres hijo de Dios, tienes un doble deber. 1, con Dios como tu creador. 2, con Cristo como tu Salvador. Gran parte de nuestra prosperidad espiritual depende, según lo que Dios dice, de la manera en que empleamos los domingos. ¿Por qué? Porque además de los otros días, Él apartó este día, lo bendijo para nuestro provecho. Oremos al Señor.